Soy Juan José Monsalve, soy idóneo en el mercado de capitales y candidato a doctor en finanzas. En estos videos voy a explicar cómo funciona el mercado de capitales argentino y los distintos instrumentos que existen. El mercado de capitales argentinos depende de la CNB, que es la Comisión Nacional de Valores, que a su vez depende del Ministerio de Finanzas Públicas de la Nación Argentina. La CNB supervisa, promociona y controla a los distintos agentes y figuras que existen en el mercado. En el mercado interactúan entre oferta y demanda distintos sujetos, que son las familias, las empresas y el gobierno. Las familias generalmente son las que tienen ahorro. Las empresas pueden tener ahorro o necesitar financiamiento. Y el gobierno generalmente necesita financiamiento. Una de las características del mercado es la canalización del ahorro hacia la inversión productiva. Cuando las familias acumulan ahorro, pueden invertirlo en el mercado. Del otro lado, existe una empresa que necesita financiamiento, por ejemplo, porque necesita ampliar su nivel de actividad. Entonces le solicita a la familia a cambio de una tasa de interés por un determinado periodo de tiempo. Otra característica del mercado es la transferencia de los recursos desde el presente hacia el futuro. Quien deja de consumir en el presente lo hace porque va a consumir más unidades en el futuro. Esto está estrechamente ligado con la tasa de interés. Otra característica es la transferencia del riesgo. A través del mercado, distintos agentes pueden transferir un riesgo que otros están dispuestos a asumir. Por ejemplo, una empresa que produce localmente pero compra materia prima en China, le interesa cubrirse ante la apreciación del yuan chino frente al peso. Otra característica del mercado es la transparencia de la información, la cual es oportuna, fidedigna y completa. De esta manera, permite a los distintos agentes que interactúan en el mercado tomar decisiones más informados. Si bien el mercado es uno solo, podemos clasificarlo en mercado primario y secundario. El mercado primario es cuando interactúan dos partes, el colocador y el inversor. Por ejemplo, cuando se emiten letes, el Tesoro Nacional es el colocador y los inversores son los interesados en comprar esas letes. El mercado secundario es cuando la colocación ya fue realizada e interactúan en el mercado inversores. Para acceder al mercado, los inversores deben contactarse con los idóneos en el mercado de capitales, quien a través de los agentes de liquidación y compensación realizan las aperturas de las cuentas comitentes. A través de una cuenta comitente, el público en general puede acceder a los distintos instrumentos que se operan en el mercado. Cuando un inversor compra un activo o un valor negociable en el mercado, lo hace a través de un agente. Este, a su vez, le informa al agente de custodia, que en este momento es la caja de valores. La caja de valores se encarga de custodiar los distintos activos que los inversores van comprando y a su vez los notifica, ya sea de forma electrónica o de forma física.